¿Qué hay? ¿Qué hay? Buenos días. Nos acercamos ya, estamos en las vísperas de la Cuaresma y precisamente por ello hoy he querido tener como fondo virtual el monasterio de Santo Domingo de Escalaceli en la Sierra de Córdoba. Es un centro de espiritualidad de los padres dominicos y es además un centro de peregrinación y devoción a la gran figura del beato Álvaro de Córdoba. Álvaro de Córdoba en el siglo XV inició el proceso de observancia dentro de la orden de predicadores y vino aquí a la Sierra de Córdoba y aquí implantó lo que parece ser uno de los primeros vía crucis que se celebraron, que se instalaron, que se celebraron en Europa. Él, de hecho, establece varias capillas dedicadas a distintos momentos de la pasión y convocaba a la gente para fervorosamente contemplar todos los misterios de la pasión del Señor. Vamos a compartir y vamos a entrar en el Evangelio de hoy. De San Marcos, capítulo 1, versículos 44 a 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aun así acudían a él de todas partes. San Marcos sigue ofreciéndonos estos momentos, estos primeros momentos de la predicación de Jesús en Cafarnaúm. Y hoy vemos una gran novedad en los signos. Hasta este momento eran todas las personas las que iban a Jesús y les pedía que le curaran, iban a la casa de Pedro. Pero he aquí que el protagonista de hoy es un leproso que ciertamente no podía ir a la ciudad, por lo que es de suponer que seguramente Jesús se acercaría a los bordes, se acercaría a las fronteras de la gente, de la religión purificada, y allí el leproso lo encontró y se arrodilló a sus pies pidiéndole la sanación, pidiéndole la salvación. Porque en los milagros del Señor, tan importante como la curación física es la curación de los pecados, de las faltas, de todo aquello que lo apartaba, que aparta al hombre de Dios. Y el leproso era un marginado, como hemos dicho, un marginado también para los sacerdotes y para la gente. Pero Jesús no tiene miedo. Jesús se deja tocar y lo cura. Y es en ese momento cuando se superan las fronteras de la religión y Jesús va al encuentro de todos. Qué buena imagen esta del leproso
para hacer significar lo que tantas veces ha dicho Francisco de lo que debe ser la misión de la Iglesia: acercarse a las periferias, acercarse allí donde está el dolor y donde está el sufrimiento, y dar un testimonio. Porque la expresión que utiliza San Marcos de tocar directamente a Jesús es una expresión que tendríamos que tener nosotros realmente muy en cuenta. Tocar a Jesús, sentirlo presente de una manera tangible en nuestras vidas. Y para ello, en este tiempo de Cuaresma, es importante en este sentido acercarnos a los sacramentos, a esos misterios en donde podemos sentir de una manera magnífica la presencia del Señor vivo y resucitado, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la comunión. Y en segundo lugar, que este tocar a Jesús, este tomar a Jesús y hacerlo nuestro, es un compromiso también para nosotros de extender esta inmediatez del Señor a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. Yo creo que esta puede ser una de las grandes enseñanzas del Evangelio de hoy y muy oportuna para las vísperas de la Cuaresma y en estas circunstancias tan tristes en las que nos encontramos. Vamos a la etapa del Camino de Santiago y hoy vamos a hacer también virtualmente el trayecto entre Villafranca de los Barros y Mérida, pasando por Torremejía. Aquí vemos la iglesia parroquial de Torremejía, donde se venera a la patrona, la Inmaculada Concepción, y la Basílica de Santa Eulalia en Mérida. Santa Eulalia fue una santa mártir del siglo IV en las persecuciones de Diocleciano. Cuando Constantino establece el edicto de Milán a partir ya del 313, los cristianos se aprestan a rendir un homenaje a Santa Eulalia y erigen un primitivo capilla o emplazamiento que con el tiempo pues sería la basílica con que hoy nos encontramos de planta visigótica. Santa Eulalia, además, nos interesa de recalcar, era un centro de una activísima peregrinación durante la época antigua y medieval. Y en nuestro recorrido por Santiago y de Compostela, hoy quiero ofrecerles un pequeño vídeo de la última estancia de un papa que quiso ganar el Jubileo Santo, Benedicto XVI. Ojalá nuestro Papa Francisco también venga en este año jubilar y esté con nosotros a las plantas del apóstol. Benedicto XVI siguió rigurosamente el ritual de los peregrinos para lucrar la indulgencia del año santo compostelano. Antes de entrar en la catedral, el Papa saludó a miles de peregrinos que le esperaban desde altas horas de la mañana en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Los peregrinos para lucrar la indulgencia del año santo compostelano. Antes de entrar en la catedral, el Papa saludó a miles de peregrinos que le esperaban desde altas horas de la mañana en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, junto a una de las más bellas fachadas de la catedral. A continuación, Benedicto XVI se puso la capa que tradicionalmente llevan los peregrinos, con la concha, símbolo de la fe, y la cruz del apóstol Santiago. Benedicto XVI entró en la catedral por la Puerta Santa, que solo se abre en los años jubilares, y rezó unos minutos ante la tumba del apóstol Santiago, quien, según la tradición,
llevó el cristianismo a España. Después el Papa abrazó la antigua estatua del apóstol. Dentro de la catedral le acompañaron unas 1.200 personas, entre eclesiásticos, representantes de las parroquias de la ciudad y enfermos. En este año santo compostelano, como sucesor de Pedro, he querido yo también peregrinar a la casa del Señor Santiago para confirmar vuestra fe y avivar vuestra esperanza, y para confiar a la intercesión del apóstol vuestros anhelos, fatigas y trabajos por el Evangelio. Después el Papa admiró el espectacular botafumeiro, uno de los símbolos que la catedral mantiene desde hace 450 años. El nombre de este enorme incensario significa esparcidor de humo. Solo se usa... Y ya por último vamos a dedicar nuestro último o penúltimo hoy espacio al jubileo de nuestro Padre Santo Domingo, contemplando lo que fue el sexto modo de orar. Nos cuenta la leyenda castellana del siglo XV. Alguna vez se vio orar al Santo Padre Domingo, según yo mismo escuché con mis oídos de quien lo presenció, con las manos y los brazos abiertos y extendidos con fuerza a semejanza de cruz, cuanto le era posible manteniéndose en pie. De este modo rezó cuando Dios, por su oración, reanimó al joven Napoleón en la sacristía de San Sisto de Roma y se elevó del suelo en la iglesia mientras celebraba la misa, según nos contó la piadosa y santa Sor Cecilia. Como Elías, cuando reanimó al hijo de la viuda, se tendió y se echó sobre el niño. También rezó de igual manera cuando libró junto a Tolosa a unos peregrinos ingleses del peligro de ahogarse en el río, como antes se contó. Así oró también el Señor pendiente de la cruz, con las manos y los brazos extendidos, y su clamor y sus lágrimas fueron escuchadas por su actitud reverente. Nos llama poderosamente la atención este modo de orar de Santo Domingo y cómo lo hacía en el momento en que él percibía la acción de Dios, en esos dos signos milagrosos que el Señor obró por obra de Santo Domingo. Y por último, hoy quiero compartir con ustedes un pequeño vídeo sobre lo que es la tradición romana del miércoles de ceniza, en la que el Papa acude a hacer una estación penitencial al Monte Aventino desde la iglesia de San Anselmo a la Basílica de Santa Sabina, que es la sede de la curia de los padres predicadores en Roma. Vamos a compartir. El Papa Francisco ha seguido la tradición de iniciar la Cuaresma en una de las 7 colinas de Roma, la del Aventino. La ceremonia del miércoles de cenizas inicia con la procesión hasta la Basílica de Santa Sabina. La tradición la inició el Papa Gregorio Magno poco después de que se construyera la basílica en el año 422. La procesión originalmente era cuesta arriba desde la Basílica de Santa Anastasia. El Papa habría venido a la colina a descansar algunos días antes de celebrar la misa porque la Cuaresma era también litúrgicamente un periodo muy pesado, así que hizo una especie de retiro y descansó varios días antes. La procesión se lleva a cabo desde la Basílica de San Anselmo a pocos metros de distancia. En esta iglesia la ceremonia inicia con una oración para luego iniciar el recorrido hasta Santa Sabina, donde se lleva a cabo la misa y se reciben las cenizas. La imposición de cenizas es también un símbolo de la confesión de nuestros propios pecados. El Papa es el primero que la recibe. Él participa, como todos, como pecador. También muestra que, en última instancia, no tienes que ocultar tu pecado, puedes confesarlo. Al recibir las cenizas aceptas, sí, soy un pecador, pero sé y creo que Dios tendrá misericordia de mí.
El cardenal titular de Santa Sabina, Joseph Tonko, le impone al Papa las cenizas en la cabeza. Luego son distribuidas al resto de los asistentes, incluyendo a los frailes dominicos que organizan la ceremonia en la basílica. Es interesante ver cuánta gente está involucrada para que la misa sea celebrada y seguida por televisión por mucha gente de fuera de Roma o por los enfermos o ancianos que no pueden venir o que no tienen billete, porque se puede imaginar que a mucha gente le gustaría ir a Santa Sabina, pero la iglesia no es tan grande como la plaza de San Pedro. Así inicia la Cuaresma en Roma, un tiempo para que los cristianos puedan profundizar en su fe durante 40 días y prepararse para la gran fiesta de la Pascua de Resurrección. Bien, y esto es todo por hoy. Desde Santo Domingo de Portacelli les deseo una fructífera Cuaresma y que el Señor nos ayude en estos tristes y difíciles momentos. Buenos días.